Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi... Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13. Lo voy a leer rapidito para que podamos... ¿13? Capítulo 13. Es el nacimiento de Sansón, ¿sí? Vamos a leer. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¿Saben por qué 40 años? Lean Números. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, y estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a mi mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa alguna inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: bueno, te ruego que nos permitas hacer una ofrenda, ¿no? Y vamos a ir al versículo 24, que dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Si se dan cuenta, en el versículo 8, Manoa le pregunta al ángel: ¿cómo lo vamos a criar? ¿Sí? Es decir, le está diciendo: quiero que tú me digas cómo voy a criarlo. Quiero saber qué hacer con él, porque no sé. Y creo que en esa posición nos encontramos muchas, ¿sí? Pero yo quiero animar a las hermanas a que busquen consejo del Señor para la educación de sus hijos, ¿sí? Busquen el consejo, porque es muy importante que no pongamos nuestros pareceres,
¿sí? O repetir la educación que nos han dado nuestros padres, ¿sí? No repliquemos a veces errores que cometieron ellos con nuestros hijos. Busquemos la guía del Señor para la educación de ellos. Aquí seriamente el papá está diciendo, quiero saber cómo voy a criar a mi hijo. ¿Cómo tiene que portarse mi hijo? Si ustedes no tienen un trazo, no tienen una meta, no tienen un punto blanco, un lugar a donde llegar, no van a llegar. O van a llegar a cualquier otro lugar, ¿verdad? Pero si apuntamos bien, como dice la palabra, ¿no? Que son saetas en mano de valiente. Si apuntamos bien esas flechas al blanco correcto, va a llegar al blanco correcto. ¿Ya? Entonces, en la crianza de los hijos es muy importante saber a dónde estamos apuntando, ¿sí? Y buscar el consejo de Dios para hacerlo. Dentro de esto quiero preguntarte, no necesito tu respuesta, pero sí tu reflexión. ¿Estás buscando de Dios para esto? ¿O estás nada más improvisando? ¿O estás nada más escuchando las voces, no sé, de psicólogos, de consejeros en la televisión, ¿no? O replicando el modelo con el cual fuiste educado? Respóndete tú, ¿sí? Delante de Dios. Porque es muy importante cómo estás creciendo tú, de dónde te estás alimentando tú, ¿sí? Para que des de comer a ese niño que tienes a tu cuidado, ¿ya? El otro, bueno, algunos de ustedes han viajado en avión. A ver, levanten la mano, ¿quiénes han viajado en avión? ¿No ven que las azafatas cuando va a partir el vuelo salen y nos dan instrucciones de seguridad, ¿no? Que es donde están las puertas de escape y todo aquello. Y nos dice que cuando caiga la máscara de oxígeno, ¿verdad? Tenemos que ponernos nosotros la máscara, ¿sí? Y recién ayudarle a la otra persona a ponernos, ¿sí? La vida de madre, la vida en el espíritu es igual. No puedo yo luchar con que mi hijo viva en el espíritu si yo no estoy conectada, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es muy importante en esto. Yo tengo que crecer en el Señor, ¿ya? Yo tengo que estar firme en el Señor. Yo tengo que buscar al Señor para poder con ese oxígeno, digamos, de Dios, poder ayudarle a mi hijo a crecer también en ese camino. ¿Se entiende la figura? Sí. Ya. Entonces no es obligarlos a ellos a que sean espirituales, sino empezar con este corazón, con el corazón que decía Priscila, ¿no? Ese corazón del cual abundan muchas cosas, ¿no? Entonces depende qué metemos ahí para que eso salga, ¿no? Porque dice, de la abundancia del corazón, abra la boca, ¿no? Muy bien. Entonces, el momento en el que nosotros tengamos ese trazo, estemos viviendo en escuchar la voz de Dios, en vivir la vida para el Señor, vamos a poder empezar el camino correcto para educar a nuestros hijos. Quienes tienen esposos, parejas para la crianza de los hijos, porque seguro estoy que debe haber alguna mamá aquí que está sola, esa mamá sola tiene que planificar, ¿sí? Con claridad, ya con responsabilidad, igual que todas, ¿sí? Algunas que tenemos, bueno, esposo o pareja, tenemos que conversar con esa persona en la forma de crianza que le vamos a dar, porque cuando empieza la desautorización en la casa, ¿sí? Cuando yo digo, no saltes en la cama, y el papá, pero que salte, ¿no? Ahí hay un choque y el niño no sabe a quién hacerle caso, ¿no? Entonces, es muy importante que nos pongamos de acuerdo entre las personas que vamos a criar a los hijos, ¿ya? Por ejemplo, si estás haciendo el papel de abuela, estás quedándote con tus nietos, ayudando a tu hija, ¿no? Que está estudiando, está trabajando y tú tienes la bendición de poderte quedar con tus nietos, también tú debes sujetarte a esa mamá, porque esa mamá va a dar cuentas a Dios, no tú como abuela, ¿sí? Entonces la mamá te va a decir, mamita, no quiero que mi hijito salte en la cama, y tú no le permitas saltar en la cama, ¿sí? Tienes que entender que la autoridad sobre ese niño, sobre esa niña, es de los padres. Tú eres abuela, ¿sí? Eres la colaboradora, igual que si fueras la tía, ¿sí? Entonces, yo sé que hay una tradición en nuestra cultura que dice, las mamás crían
y las abuelas malcrían, dicen, ¿no? Esa frase. Eso tenemos que romperlo, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice que eduquemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso quiere decir a nuestros nietos, ¿ya? Entonces romperemos todas esas cadenas de impiedad que la cultura nos ha impuesto y cumplamos la ordenanza de Dios en la crianza de los hijos, ¿ya? Yo sé que es difícil el camino, que es día a día, pero si empiezas a ponerte cosas claras en la cabeza y como abuela, como tía, empiezas a entender que tu rol no es el mismo que tenías cuando eras madre, entonces vas a poder aprender a sujetarte a esa crianza que le están dando a tu nieto, ¿sí? Eso hablando a las abuelas. Ustedes saben que Timoteo, ¿no? Uno de los discípulos de Pablo, digamos así, había sido criado por una madre cristiana, ¿no? Judía convertida, y una abuela judía convertida, pero su papá era griego, ¿sí? Entonces, ahí sí había, digamos, una mezcla de culturas entre lo griego y lo hebreo, digamos, lo judío y lo cristiano, pero el niño había sido enseñado desde pequeño en las escrituras, ¿no? Entonces, podemos hacerlo. En este caso, si tu esposo, si tu pareja no es cristiano, ¿sí? Si la mamá que te ayuda a cuidar a los hijos no es cristiana, ¿sí? O la tía que cuida a tus hijos no es cristiana, o la persona que cuida, tú tienes autoridad, ¿sí? Tú tienes responsabilidad delante de Dios para educarlo y criarlo en la disciplina y amonestación del Señor, ¿ya? Vamos a leer este versículo que estoy tocando. Esperen un momentito. En Efesios 6:4, por favor. ¿Ya lo tienen? Léelo. Yo no necesito sí, por favor. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Sí. Tenemos que criarlos, dice. Primero, no provocándolos a ira, ¿sí? Es como hostigándolos todo el rato, ¿sí? Has hecho tu tarea, pero ya has hecho tu tarea, pero has hecho tu tarea, ¿no? Has terminado tu tarea, has hecho tu mochila, o sea, como si la vida fuera eso, ¿se dan cuenta? Porque ahí los estamos presionando. ¿A quién le gusta que el zapato le frote, ¿no? Por decir en el talón? Te has comprado un zapato que alguna vez te frota y ya no quieres caminar porque estás, ¿no? Y que te va a salir una ampolla. O sea, piensen que cuando estamos así sobre el niño, estamos como creando una ampolla contra nosotros, ¿sí? O sea, estamos haciendo tan irritable nuestra relación que en un momento vamos a explotar nosotros o van a explotar ellos, ¿no? Y eso va a ser más difícil de sanar que si nos sacamos el zapato cuando nos está lastimando o nos ponemos una bendita para que no nos siga lastimando, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice, criadlos en la disciplina, una cosa, y la amonestación del Señor, ¿ya? Esto quiere decir, la disciplina no es solamente el castigo, ¿ya? Algunas veces creemos que disciplina igual castigo, y eso no es así. Disciplina es una palabra más grande, ¿ya? Disciplina es educación. Tienes que educar a tu hijo, ¿ya? Es instrucción. Tienes que instruir a tu hijo, ¿ya? Es darles conocimiento. Es guiarlos. Es supervisarlos. ¿Cuántas de nosotras les hemos dicho a nuestros hijos, tiende la cama, ¿no? Hemos dejado al hijo y nos hemos salido de la habitación y no hemos controlado si nuestro hijo tendía o no la cama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos dando órdenes, pero no estamos supervisando que se cumplan, ¿ya? Y a veces fallamos en eso. Le decimos, vas a hacer tu tarea, ¿no? Y volvemos en la noche, digamos, después del trabajo, y claro, el cuaderno está en la mochila, y nunca salió el cuaderno de la mochila, y ¿me has obedecido? ¿No? O sea, pensamos que sí lo ha hecho y punto, ¿no? Pero no hay una supervisión de parte nuestra de lo que están haciendo nuestros hijos. Entonces yo les aconsejo, hermanas, que supervisen. Cuando ustedes den una orden, cuando ustedes instruyan en algo a sus hijos, ¿sí? Supervisen que se cumpla,
Eso es disciplinar al hijo. Cuando escogemos, por ejemplo, el atletismo como una disciplina deportiva, o la natación, ¿sí? O que fuera voleibol o básquetbol, no sé qué deporte les gustará a ustedes, no es ejercitar y ejercitar y ejercitar y ejercitar y ejercitar. Es, ¿verdad? No podemos ir a la cancha, no sé, yo no podría ir al mundial ahorita a jugar contra Messi, ¿no? O sea, ni siquiera vería la pelota pasar, ¿verdad? Ellos han ejercitado, han practicado constantemente, diariamente, han hecho sus estrategias de juego, ¿verdad? Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotras, ¿ya? Tenemos que hacer nuestras estrategias para cómo educar a nuestros hijos, cómo darles esa instrucción. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, hagan una fila, se ponen como sea, ¿verdad? Pero si yo les digo, hagan una fila en orden de el mes en el que han nacido, es una instrucción clara, ¿sí? A veces nos cuesta llegar a la meta, pero tenemos la instrucción. Saben, a veces yo he visto, y a veces yo también he cometido el error de ver a un niño, ¿no?, corriendo con el zapato desamarrado, ¿ya? Culturalmente tenemos la siguiente costumbre, decir, tu zapato está desamarrado, o no les decimos así, ¿verdad? ¿Qué deberíamos decirles? Porque saben que el niño está así, ¿no?, con su zapato desamarrado, corre, tu zapato está desamarrado, sí, y sigue, ¿verdad? ¿O no es así? Sí, sí. Porque la instrucción no es la correcta. La instrucción debe decir, detente, amarra tu zapato. ¿Se dan cuenta? A veces erramos porque no sabemos dar instrucciones, ¿sí? Y no sabemos supervisar las instrucciones que hemos dado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el niño se detiene, mira su zapato y no sabe amarrarlo? Entonces ahí está nuestro papel de enseñarles, darles el conocimiento de cómo se amarra el zapato. Entonces, disciplinar es todo eso conjuntamente, lo que es el castigo, ¿sí? Lo que es sancionar con un castigo a nuestros hijos. Ahora, esta es una parte muy difícil de hablar, ¿sí? Ustedes saben que en nuestro país y en muchos otros países está penada por ley el abuso a los menores, ¿sí? El infringir un castigo físico que denigre al niño, ¿ya? Con mucho temor les voy a hablar lo siguiente, y obviamente con permiso de nuestro presbiterio, porque esta es la línea que siempre hemos cultivado en nuestra congregación. Nosotros como padres, como madres, debemos disciplinar a nuestros hijos usando el castigo físico. Sí, esa es la enseñanza que yo he recibido cuando era madre de niñas pequeñas, y es la enseñanza que les doy a ustedes hoy día, ¿sí? Le pregunté yo, hermana Tere, ¿tengo que hablar de la disciplina, del castigo? Y me dijo, sí, háblales. Porque a veces, como dice, ¿no?, es mejor una palmada a tiempo que 100 a destiempo, ¿sí? O es mejor un azote a tiempo que tener un niño descarriado, ¿ya? Entonces, la forma de disciplinar, ¿algunos de ustedes disciplinan físicamente a sus hijos? ¿Agarran la vara y les dan? Sí. Bueno, aquí en la congregación nos han enseñado que no usemos la mano, ¿sí? Que usemos una vara, o una huilla, ¿no?, un palito para darles. He conocido diferentes, ¿no?, instrumentos que se usan, una vara. He visto también un pastor que usaba, no de esta congregación, que usaba una barrita de silicona. Y era bien interesante porque como se enrolla, ¿no?, esa barrita, la tenía aquí en el bolsillo. O sea, no era que la tenía colgada, ¿no? Porque yo no podría llevar ahí mi huilla, ¿no ve? Pero él la llevaba ahí en el bolsillo. Entonces su hijo se portaba mal, inmediatamente era el castigo, ¿ya? Bueno, entonces, para el aplicar el castigo físico, no es vamos, ¿sí?, a darle la paliza, sino tenemos que haber seguido los pasos previos, que es la instrucción. Si no le has enseñado a tu niño, si no le has dado instrucción acerca de cómo comportarse, obviamente no va a saber cómo hacerlo, ¿sí? Si en este momento yo, digamos ese pequeñito, lo llevo, por decir, al museo,
es probable que él no sepa cómo comportarse en un museo, ¿sí? Y vaya y quiera tocar todo, ¿no? Porque no le he instruido. Pero si yo antes de llevarle digo, no vas a tocar nada, ¿sí? O digamos, no tienes que correr ahí adentro. Le estoy dando instrucciones y si el niño desobedece esa voz, entonces sí merece un castigo. ¿Se dan cuenta? Es muy importante primero instruir al niño, ¿ya? Darle las instrucciones correctas. Por eso la educación tiene que ser planificada, no improvisada. Bien, hemos dicho, les damos la instrucción y para disciplinar tenemos que estar conscientes de que amamos a ese niño y que por eso lo estamos castigando, ¿ya? No lo estoy castigando porque me ha hecho renegar. No lo estoy castigando porque me ha desobedecido. Porque en ese el centro soy yo. ¿Sí? Hijo mío, yo te castigo por 2 motivos. 1, porque quiero que corrijas esta tu mala conducta. Y 2, porque a mí Dios me dice que te tengo que corregir, ¿no? Entonces, todo debemos centrarlo en lo que dice el Señor, ¿ya? Les cuento que en una ocasión me compré yo unos tenis cuando mi hija era pequeñita, unos tenis negros. Y ella pues todo rosa, ¿no ve? Cuando son pequeñitas. Y no le gustaba mi tenis negro, ¿no? Y estaba feliz con mi tenis negro, me estaba amarrando mis tenis. Y me dice, no me gusta tu zapato, me dice, ¿no? Y yo pues como madre, ¿no? Le iba a decir, pero es cómodo, me queda bien, ¿no? Y le digo, pero eso no es importante, le digo, ¿no? Lo importante es, le dije, ¿no? O sea, como que le iba a decir que me quede bien, ¿no? Que me sea cómodo. Ya sé, mamá, me dijo, lo importante es Jesús, me dijo. Pucha, para mí así fue. Saben, esa clase de respuestas tenemos que martillar en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Martillar en el sentido de que todo lo que hagamos sea por Jesús, porque a Jesús, ¿sí? Para Jesús, para glorificar a Dios, que así sea nuestro vivir diario, ¿ya? Para que esa siembra que estamos haciendo en su corazón, en un momento así en el que nosotros estamos bien, ¿no? Bien carnales, digamos, es que mi zapato es precioso, me queda muy bien, ellos nos digan, ya sé, mamá, ¿no? Lo más importante es Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces es importante lo que sembramos en su corazón. Y dentro de esto de la disciplina, obviamente la instrucción es muy importante, ¿ya? Enséñale a tu hijo, y por eso digo, pónganse de acuerdo en qué cosas van a disciplinar con vara y qué cosas no. Porque no todo es vara, o sea, no porque un niño rompe la punta de su lápiz es azote. Yo he visto madres en la calle cuando están los niños, digamos en un kiosco, rompen la punta y ¡ca!, ¿no? El cocacho ya le llega al pobre niño, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Esos castigos sí son abuso, ¿sí? Porque hay cosas que sí debemos sancionar con vara, pero hay otras que podemos negociar, ¿sí? Por ejemplo, alguna cosa que podríamos negociar sería el hecho de que dejó su chamarra botada al entrar del colegio, dejó sus cosas botadas, ¿ya? En vez de colgar en el perchero, la dejó caída. Eso no es necesario que yo agarre, ¿no? Y le dé un azote, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, mi hijo está compartiendo con su hermanito y de pronto ¡zas!, le da un mordisco al otro, ¿no? Entonces hay cosas que sí deben ser sancionadas con vara y otras cosas que no. Esas cosas tú tienes que meditarlas delante de Dios. No todo se sanciona con vara. Y obviamente si le dices a tu hijo, ahora sí mereces castigo, no es negociable. Ya lo dijiste, ¿sí? Le dijiste, te voy a azotar, tienes que, ¿no? Y darle la palmada que le dijiste que se merecía. Porque si tú no cumples tu palabra, él nunca va a saber a qué atenerse, ¿sí? Va a decir, le hago ojitos a mi mamá, me pongo a llorar y no, me arrepiento, ya mami, nunca más, ya, esta vez te perdono, listo, perdiste, ¿sí? Perdiste ahí toda autoridad con él porque dice, mi mamá es, ¿no? Como un sub y baja, a veces me da, a veces no me da, y eso también crea en ellos inseguridades, ¿sí? Porque no sabes si le vas a dar, si no le vas a dar, ¿no? Yo trabajo con niños pequeños y, bueno,
tengo la costumbre, por ejemplo, de que cuando están con su pelito así, les arreglo, digamos, hacia atrás de su orejita. Y algunas veces he tratado de hacer, y los niños me hacen así como que deben recibir pues bofetadas en la cara para que el niño, ¿no? O sea, si yo le quiero arreglar a ella, ya no se va a escapar porque no va a pensar que yo le estoy queriendo golpear. Pero niños que viven así, o sea, tan temerosos porque seguramente en su casa, ¿no? A veces reciben, a veces no reciben. Entonces tienen que estar a la defensiva los pobres pequeños, ¿no? Entonces en eso tenemos que tener cuidado, ser bien claras en lo que azotamos, en lo que corregimos con azote y en lo que podemos negociar o poner otro tipo de sanciones, ¿ok? Explícale a tu hijo cuál es la falta. Cuando ha cometido el error, dile a tu hijo, ¿no? ¿Por qué le vas a pegar? ¿Sí? No lo pegues en público. Si no es ahí nomás se portó mal en la escuela dominical o está ahí delante de los tíos, de los abuelos en el cumpleaños, te has portado mal. ¡Pah! No, no es en público. Se disciplina en privado. O a ti te gustaría que, ¿no? Pero Nancy, ¿por qué te portas mal? ¿Qué le has dicho a tu marido? ¿No ve que nosotros nos sentiríamos avergonzadísimas por culpa mía? La disciplina siempre, o el castigo, las sanciones siempre son en privado. Con tu hermana mayor, con tu hermano menor, con tu hijo, con tu esposo, siempre en privado, ¿sí? Los elogios en público, ¿sí? De manera que, qué bien, hijito, te has portado hoy. Eso lo puedes decir delante de todos. Pero nunca sanciones a tu hijo en público o a tu nieto, ¿ya? Bien, decide el lugar y la forma en la que vas a administrar el castigo físico, ¿ya? Porque obviamente no lo vas a hacer aquí en el medio, lo tienes que sacar, ¿no? Generalmente los llevan a la habitación o generalmente los llevan al baño, ¿verdad? Y ahí les dan el azote. Entonces, pero que el niño esté bien consciente del error que ha cometido. Ahora, ¿cuándo un niño está consciente? ¿Quién me responde? ¿A qué edad un niño está consciente de lo que ha hecho? 6 años, 7, 3, ¿quién da menos? ¿Quién da menos? Bueno, a ver, veamos, un niño de 1 año, pongámonos, ¿sí? Recordemos un niño de 1 añito. Imaginemos que está el adorno ahí en la mesa central de la sala, un adorno. Y el niño, no, le dices, ¿no? Hace así. No. Y el momento en el que toca te mira, ¿no ve? ¿Sí? Es como diciendo, puedo, ¿no ve? Entonces, en ese momento el niño ya sabe lo que es no y lo que es sí. Ese niño está listo. ¿Sí? Ahora, obviamente no porque toque el adorno le tienes que dar sanción, ¿no? Pero vamos a ir a dónde tenemos que apuntar cuando le damos el azote. Pero, ¿saben cuándo un niño debe empezar a ser disciplinado? 20 años antes de que nazca. Con ustedes. ¿Sí? O sea, la educación que le vamos a dar depende tanto de lo que yo soy, que yo merecería ese azote primero, ¿verdad? Entonces, si yo sé que ya nuestros niños nacieron, ya estamos 20 años tarde, ¿no? Pero lo importante es que pensemos, ¿sí? Pensemos, que planifiquemos. Ahora, cuando hayas llegado a ese lugar donde vas a darle el azote a tu hijo, ¿sí? En privado, tú vas a decidir si es en potito pelado o no, ¿no? Pero tienes que evitar completamente lastimarlo. O sea, reventarle la piel, esas cosas no, ¿verdad? O sea, no es aquí abuso o desquitar mi furia, mira, 40 azotes, ¿no? Como a Jesucristo. Es, le das 1 o 2, si le dijiste te voy a dar 2, bueno, le tienes que dar 2, pues por eso uno tiene que saber lo que está diciendo, ¿no ve? Porque tienes que cumplir. Entonces, otra cosa, evita lastimar sus genitales, ¿no? Evita lastimarle los riñones. Entonces, el lugar ideal para darle un azote es en la colita, ¿no? Ahí viene esponjadito, le das nomás. Ahora, obviamente, cuando los niños tienen pañal, le das, no significa nada, ¿no? Y no le va a estar sacando el pañal para darle, ¿no? Pero, entonces, todas las cosas tenemos que pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Cuando mi hija era pequeñita, que tenía 1 año y medio más o menos, la hermana Tere me dijo, ¿no? Tienes que darle azote si lo necesita. Y yo, por mis estudios,
me habían dicho que el azote trauma, ¿no? Que el azote más bien crea resistencia, rebeldía, que cómo yo le voy a pegar y le voy a enseñar de palabras a no pegar, pero en hechos le voy a estar pegando. O sea, para mí era una confusión en mi cabeza de no le tengo que pegar a mi hijita, no le voy a pegar nunca, o sea, nunca, ¿no? Y la hermana Tere me decía, tienes que pegarla. Si necesita corrección, tienes que dársela, ¿ya? Fue una lucha muy grande en mi corazón el darle el primer golpecito a mi hija, porque ni siquiera fue un azote tremendo, ¿no? Ella usaba todavía pañal y yo me acuerdo que se acercaba a la maceta que tenía mi mamá en su sala y le gustaba hurgar la tierra, ¿no? Entonces yo, no, Carolina, le decía, no, y ella, no, Carolina, por eso sé lo que hacen esos niños. Entonces ella metía su manito y agarraba un poco de tierra, ¿no? Entonces ese momento yo le daba en su manito, ¿no? Pero tampoco era con palos, era directo con mi mano. Ahora, ahí fue cuando la hermana Tere me dijo, no le pegues con tu mano, y ya me empezó a ministrar respecto a cómo solucionar mis propios conflictos, ¿no? Pero es importante que ustedes planifiquen el cómo hacerlo, dónde hacerlo, en qué cuarto me estoy refiriendo, pero siempre preferentemente en la colita. Nunca los golpeen en la cabeza, les jalen las orejas, las patillas, nunca les den bofetadas y esas cosas no, hermanas, ya, no. Entonces, cuando le vas a dar un azote, que se incline él sobre tus piernas o sobre la cama y le das el golpecito, ¿ya? De manera que él tenga que someterse a ti para que le des. Porque si es a la fuerza, no has trabajado donde debes trabajar, que es en su corazón, ¿ya? Y esto me lleva al siguiente punto. El siguiente punto es, apuntamos nuestra educación al corazón. Apuntamos nuestra disciplina al corazón. No se corrigen conductas con azotes, ¿ya? Debemos llegar al corazón de los hijos. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no ve? Entonces, de lo que está lleno tu corazón va a salir. Si el niño tiene rebeldía, va a salir rebeldía en sus acciones. Pero si yo le digo, no, creo que una vez, bueno, a mí me contaron justamente el hermano Jorge una anécdota que dice que había un niño que siempre rebelde, ¿no? Y su mamá le decía, siéntate, siéntate, y él no se sentaba, ¿no? Te estoy diciendo que te sientes, y se sienta, y le dice, estoy sentado por fuera, pero en mi corazón estoy de pie, le dijo, ¿no? O sea, eso definitivamente es conducta externa versus corazón. Entonces, nuestra educación, nuestra instrucción, nuestra disciplina no tiene que ser a paliar la conducta, que cambie el estar sentado o el estar parado, sino a cambiar su corazón, ¿sí? No digo que nosotros vamos a cambiar el corazón de piedra por carne, no estoy hablando de eso, sino a llegar a su corazón en la educación. Entonces, tenemos que despertar nuestros sentidos para discernir qué cosa hay en su corazón que ha hecho que haga esto. Por ejemplo, si están jugando los hermanitos, ¿sí? Y uno le muerde al otro, ¿qué tengo que sancionar? ¿El mordisco? ¿O tengo que indagar por qué lo ha mordido? ¿Sí? Pongamos un ejemplo más fácil, un ejemplo que podamos juzgar. Generalmente, bueno, digamos, tenemos dos hijitos y viene uno y agarra la pelota rosada, ¿sí? Y el otro viene, yo quiero la rosada, y están peleando por la rosada, ¿no? ¿Qué tienes que sancionar ahí? Están peleando. ¿Es correcto que tus hijos peleen? No. ¿Qué hay que sancionar? ¿Porque están peleando? ¿O tenemos que mirar aquí adentro? Tenemos que mirar su corazón. Entonces, cuando yo le digo, no, Nancy, dame, y estamos peleando por algo, es porque en mi corazón hay egoísmo, ¿sí? Idolatría conmigo misma, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que sancionar es el egoísmo, ¿sí? Su dificultad de compartir. No es quién llegó primero, yo, entonces él se la queda, porque también estoy fomentando en el otro hijo egoísmo, ¿sí? Mientras que si yo les dijera, a ver, hijos, alto, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos pudiendo compartir el juguete? ¿No? Ahí sí estoy apuntando mi educación al corazón, ¿ya? Entonces traten de discernir cuál es el problema de su corazón por el cual se está manifestando esa conducta.
Y eso es lo que tenemos que atacar en nuestras instrucciones al día siguiente, al otro día, a través de la Biblia, a través de historias, a través de alabanzas, ¿sí? De manera que el Señor vaya tratando eso en su corazón. ¿Me entienden? ¿Sí? No son cosas externas, sino cosas internas que debemos dar. Cuando azotes a tu hijo, no lo hagas con ira. No lo hagas para, como les decía, porque me has desobedecido, porque me has avergonzado delante de mi mamá, ¿no? No, porque ahí el centro eres tú y el centro tiene que ser el Evangelio. ¿Sí? El centro, tenemos que llevar a nuestro hijo a los pies de la cruz de Cristo, ¿sí? El momento en el que termine la corrección, abrázalo. Dile, hijo, yo sé que te ha dolido. Además, ese era el propósito, hermana. O sea, no es, te voy a pegar, porque eso no va a solucionar el problema, ¿sí? El azote tiene que doler. ¿Ya? No, a veces los hijos dicen, ya, pero despacito. Sí, ¿no? O sea, ya, mamá, pero despacito, ¿no? Y tú, ya, hijito, ¿no? ¿Crees que solucionó? No, le diste gusto a él, ¿sí? Y en esto es importante saber, tú estás en control. Tú tienes el control. A veces yo he visto niños que manipulan a sus padres, ¿sí? A sus mamás las manejan como si fueran sus juguetes, ¿sí? Decimos, ya hijos, vámonos. No, un ratito más. ¿No ven? ¿Han escuchado de esos niños? 2 nomás dicen sí. Pero sí, ¿no ven? Entonces, ahí el tema es que no estás enseñándole a tu hijo a obedecer tu voz, ¿sí? Y estás dejando ya un ratito más. ¿Quién ganó ahí en la pulsa? El hijo. Y la siguiente vez va a tener 14 años y te va a decir, no, mamá, voy a llegar a las 2 de la mañana. Y tú, ya, hijo, ¿no? Y después, mamá, no voy a dormir a la casa. Ya, hijo, ¿no? ¿Y qué vamos a tener de resultado? ¿Ya? Entonces, en este momento, yo hablo especialmente a las mamás que tienen hijos pequeñitos, estás en control. Entonces, ponte claramente. Ahora, ¿quieres llevarte a tu hijo de un cumpleaños? Dile, hijo, en 3 minutos nos vamos. De manera que él también vaya quietando su ánimo de jugar o empiece a ordenar lo que tenga que ordenar y te lo llevas en 3 minutos. De manera que no sea, vámonos, porque también es injusto, ¿verdad? O sea, ¿qué sucedería si tú estás viendo, no sé, tu película favorita? Y a veces les hacemos eso a los hijos, ¿no? Están viendo su dibujo animado favorito y apaga la tele, ¡pum!, se lo apagamos. No, o sea, qué rebeldía creamos en su corazón, porque no les enseñamos a cerrar ciclos tampoco en su vida, ¿sí? Entonces es importante eso. Dile, hijo, cuando acabe este capítulo de tu serie, de tu dibujo animado, apagas. Ahí es respetarlo también. Entonces le estás mostrando respeto, ¿ya? Y él también te va a mostrar respeto en algunas otras cosas. Cuando le digas, espera, voy a terminar de preparar la sopa y te ayudo, él va a aprender a esperarte porque tú tuviste la paciencia de esperarlo, ¿ya? Entonces, pongan esas cosas bien claras en su corazón, diríjanse al corazón de sus hijos para disciplinarlos, para instruirlos, para amonestarlos. Y ahora, la parte de la amonestación. Hemos visto disciplina y amonestación del Señor, dice Efesios, ¿no ven? La disciplina es esa parte. La amonestación, esta es la parte más linda, es diálogo. ¿Ya? La amonestación es la conversación. Es dar explicaciones y consejos. ¿Ya? Esa es la amonestación. Yo veo mamás que invierten la situación porque les dan mucha explicación a sus niños pequeños. Demasiadas explicaciones. No digo cuando los niños tienen 2 años que todos te preguntan por qué, ¿no ven? Dices, vamos, guarda el juguete, ¿por qué? ¿No? Porque ya solo dices, ¿por qué? No, eso es natural de un niño de 2 años. Pero un niño de 3 años que te pide explicaciones de por qué vas a ir al trabajo, ¿no? O sea, le dices, ya hijito, me estoy yendo, ¿por qué? Tengo que ir a trabajar, pero ¿por qué? Porque tengo que traer el sustento a la casa, pero ¿por qué? Porque tengo que comprarte los juguetes, pero ¿por qué? Eso ya es que estás usando demasiada amonestación cuando no es necesaria, ¿sí? La amonestación tiene que crecer a medida que los hijos crecen y el castigo físico debe ir bajando, ¿ya? Cuando son pequeñitos, poca amonestación, es decir, no tienes por qué darles muchas explicaciones a los hijos de por qué, ¿ya? ¿Por qué me vas a pegar?
Dios me ha dicho que tengo que sancionarte y punto, ¿sí? Ahora, cuando los niños son pequeños, no es que no le debas dar consejos, no es que no le debas dar explicaciones, pero no abundes en eso, ¿sí? Porque yo veo mamás que están desviviéndose en dar explicaciones que realmente el hijo tenía que obedecer a la primera, ¿ya? Bueno, a mí me toca, no quiero entrar antes al tema sin decir todo lo que Mónica les ha dicho, todo va a repercutir en la vida, en la adolescencia. Y muchas cosas, incluso multiplicadas. Por eso es que es muy importante, papás, que hayan atendido esto, sobre todo los que tienen los hijos pequeñitos, ¿ya? Y luego preguntarles, ¿la palabra habla de la adolescencia? ¿No habla? ¿Quiénes dicen que habla? A ver, levanten la mano. Sí. Ya. De juventud, exacto, ¿no? Dice, está en el Eclesiastés 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Nada, papás, nada está fuera del control del Señor. Nada. Ni siquiera, por ahí algunos dicen, alguna vez escucho, ¿no? Decir, ay, no sé qué va a hacer, ¿por qué Dios me habrá dado este hijo? ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Sí o no, papás? El Señor conoce al adolescente. Y aquí bien clarito dice, ¿no? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué también qué significa? Que son pasajeras. ¿Quién es eterno, papás? Dios. Amén. La adolescencia, papás, justamente me gusta este concepto que este pastor ha puesto. Dice, la adolescencia es una de las etapas más maravillosas de la vida. Es la adolescencia, pero igualmente es una época de rebeldía, de curiosidad, de cambios y transformaciones, tanto físicas como emocionales. ¿Qué les parece? Los que han pasado con hijos adolescentes, ¿qué les parece esta definición? En el Señor lindo, ¿no? ¿Y qué dice el mundo? ¿Qué es la adolescencia? Exacto. Pero tenemos que, nosotros como cristianos, tenemos que desechar esas frases, por favor. Nuestros hijos no son burros. No son burros. Es una etapa. Y no es una etapa así, ay, porque quiere, sino por los cambios que está pasando el adolescente. Muestra, expresa eso, papás. Por favor. Aquí voy a leerles algunas de las... Si bien es la etapa más dura, ¿por qué? Porque también el adolescente ya no es niño. ¿Por qué? Porque ya no se siente niño, tampoco se siente adulto. Es por eso que no sabe dónde ubicarse, está buscando su identidad, papás. Y nuestro deber es ayudarles, ¿ya? Y si se recuerdan, nosotros también hemos pasado por eso. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí. Y nuestros... Ya. Me quiero ir a lo más importante por la... ¿Ya? Yo he puesto en mi bosquejo... no sé si está... ¿Han mandado el bosquejo? ¿Está eso en los...? Sí, le mandé. Ya. Si están en el bosquejo que tenemos... Voy a empezar con tu casa, un refugio o un campo de batalla. ¿Por qué creen que he puesto esto, papás? Porque es así. ¿Cuántas veces nuestra casa se ha vuelto en un campo de batalla con nuestros hijos adolescentes? Pero ¿qué dice también la palabra? Si nosotros conociéramos la palabra, hubiéramos evitado todo esto, papás. Hubiéramos evitado esa batalla con nuestros hijos. Como dice en Oseas 3:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso, papá, en la palabra está todo, papás.
todo está, yo realmente dije, Señor, se ha pasado. Si es que nosotros fallamos como padres, es porque no leemos la palabra, papás. Yo me incluyo, porque yo tampoco he sido perfecta, papás. ¿Ya? Siempre les digo papá, ¿no? ¿No ven? Si nuestra casa es un lugar acogedor, nuestro adolescente, ¿qué va a hacer? Quedarse. ¿Qué más? Ser confiado, seguro. Exacto. Entonces, si nosotros vamos a ofrecer un hogar a nuestro acogedor, a nuestro adolescente, él no va a salir, si quiere, incluso con amigos. Yo recuerdo que en la época, pues mis hijas, no sé por qué, cuando a veces charlo con amigas, la mayor creo que no he sentido su adolescencia en mi hija mayor. O sea, ha sido todo tranquilo. Con la segunda un poquito, con la tercera ya, ¿no? Y con el cuarto, también como es mi hijo varón, por si acaso no lo mismo. Muchos dicen, es tu único hijo varón, por eso él es tranquilo, me dice. Pero no es cierto, no lo mismo. Lo amo a mi hijo. Ya. Entonces, por consiguiente, pero sí, así como los amamos también, papás, tenemos que darles responsabilidades a nuestros adolescentes. No tenemos que dejarlos con mucho tiempo libre. A veces cometemos ese error, pensamos, ¿no?, que está haciendo sus tareas. No, hay que darles responsabilidades. Desde pequeñitos. Desde pequeñitos, papás. Me ha gustado lo que Mónica dice, no, hay que agarrarlos a los hijitos desde chiquitos. No es que decir, bueno, no, mi hijito no va a poder. Pueden, papás, pueden. ¿Ya? Después, algo que me llama la atención, dice que en esta época es en lo que más se nota es la rebeldía en nuestros adolescentes. Hay una rebeldía que realmente, papás, en los adolescentes se les puede dirigir, ¿ya? Se les puede controlar, adolescentes. No hagas esto, pero quiero hacerlo, pero obedecen. Pero papás, hay otra rebeldía que no quieren obedecer. Lo hacen a pesar de que ustedes han puesto normas, a pesar que han puesto reglas estrictas y correctas, no obedecen. Eso es lo que Mónica dice que hay que trabajar desde niños, papás. El corazón de nuestro adolescente. ¿Ya? Incluso alguna vez he hablado con algunas mamás, a veces incluso el adolescente se porta agresivo. ¿Por qué? Porque en su corazón hay algo, papás. No sabemos, quizá hay resentimiento, amargura, que a veces nosotros hemos causado eso en los corazones, o seguimos causando. Hay adolescentes, yo trabajo en el Ministerio de Niños, no sé si saben, hay adolescentes, papás, que traen cosas muy tristes, papás, que los papás están viviendo una doble vida. Son cristianos, todo lo que ustedes quieran, pero afuera de la iglesia están haciendo cosas. Y el adolescente, ¿cómo va a crecer con el corazón roto, triste? Le perjudica en sus estudios, le perjudica en la relación con sus amigos, papás. ¿Cómo nosotros estamos siendo en casa? ¿Somos ejemplos? Papás, ¿somos ejemplos? No, los chiquititos solo te miran. Como dice, somos autoridad, no nos dicen nada. Pero los adolescentes ya nos dicen, papás. Nos están observando. Lo que decimos, ¿cumplimos? O es que aquí hablamos bien en la iglesia, llegamos a la casa, somos otras personas. Papás, ¿estamos cuidando eso en casa? Todo eso al adolescente le afecta, papás. Todo eso. Incluso, ¿no? Un hijo me dice, pero si mi mamá me dice que mienta. Los enseñamos a mentir, papás. Dile que no estoy. Todo eso afecta en nuestros adolescentes, papás. ¿Ya? Incluso escucho algunas mamás que me dicen, mi hijo es muy grosero.
¿Por qué será grosero? ¿Qué dice la palabra? De la abundancia, todos sabemos eso, papás. Aún eso es porque su corazón está mal de nuestro adolescente. Es porque hay algo más que podemos resolver. No, nosotros no vamos a poder resolver, mamás, solo con el Señor. Nuestro Señor es tan misericordioso, tan poderoso, amoroso, bondadoso, que todos nosotros lo que hacemos, Él nos da la salida. Él nos da la ayuda. Él es propicio a nosotros, ¿ya? Porque aún siendo nuestros adolescentes rebeldes, nosotros seguimos en autoridad con ellos. Tenemos que pedirle al Señor autoridad y buscar, como dice Mónica, personas que realmente puedan ayudarnos en esta área. No podemos quedarnos solitos y decir que mi hijo, ya, si quiere él dice que se vaya. No podemos nosotros estar así, papás. Tenemos que buscar ayuda para nuestros hijos. En Jeremías 31:17, me encanta esto porque dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a tu propia tierra. ¿Qué significa? Que si nosotros buscamos de la ayuda del Señor, nuestros hijos van a volver papás. No hay nada imposible para el Señor. También en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Se dan cuenta, papás? No voy a tocar este punto porque la Moniquita ya lo ha tocado. No llevemos a irar a nuestros hijos. Eso ya lo he puesto. Es lo mismo aplicar a nuestros hijos. Nosotros a veces somos abusivos, porque somos los papás, abusamos de nuestra autoridad a ratos. A veces damos disciplinas injustas a nuestros hijos. ¿Se han dado cuenta? Cuando son jovencitos al menos. ¿No ve? Nosotros tenemos que ayudarles, papás, y no permitir y sobre todo curar el corazón. Si lo hemos lastimado, papás, pidamos perdón. Muchas veces no lo hacemos, papás. Soy su papá y tengo la razón. No, papás. Más aún cuando son adolescentes. Incluso a veces yo cometo errores. Estoy hablando de alguien y mi hijo me dice, mamá no está aquí presente de la persona de la que estás hablando. ¿Qué les parece? ¿Y qué tengo que hacer ahí? Inmediatamente. Pedirle perdón, hijo, tienes razón, estoy juzgando mal. Todo es nuestro diario vivir ahora eso, papás. No podemos dejar a nuestros adolescentes solos. No podemos. Tenemos que estar, como dice, vigilando. Como dijo Mónica, tenemos que vigilarlos. Más aún en esta etapa. Pero no detrás de él, hostigándolos a cada rato, ¿no? Incluso quieren estar solos a ratos. Por eso a veces hasta quieren una habitación para ellos solos, incluso. Y muchas veces, no, algunos papás por comodidad, por ejemplo, los primeros años, desde que mi hija tenía, bueno, desde pequeñita, han compartido el cuarto mis hijas, las 3 mujercitas. Pero cuando ya son adolescentes, ellas quieren su privacidad. Tenemos que respetarlos también, papás. No se trata de decir, bueno, eres mi hija, no tengo espacio y vas a seguir. Tenemos que ver la manera de buscarles, de darles comodidad a nuestros hijos, papás. ¿Ya? Ahora, sobre orientación sobre el enamoramiento. ¿Qué hacemos cuando nuestro adolescente nos dice, o nuestra adolescente mujer nos dice que tiene chico o tengo chica? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué dirán? A ver, los que han experimentado. Yo he experimentado, papás, eso. Yo he experimentado. Te da ganas de echar un grito al cielo. ¿Por qué? Si no estás en edad. Dios. En serio. No estás en edad. Lo primero, ¿no? A veces los papás nos hacemos planes para nuestros hijos. Pero no son así. Resulta que tú dices, ¿qué está así? Y tu hijo viene, mami, tengo chico.
Para mí ha sido, ¿qué? ¿No? No, papás. Aún esto nosotros tenemos que ponerlo delante del Señor. Tenemos que hablar con nuestro adolescente. Tenemos que mostrarle qué es tener chico. ¿Qué va a ser? Ustedes saben cómo es el tener chico. Cada uno hemos pasado eso. Entonces, yo a mi hija lo único que le dije, hijita, no estás en edad. Y ese rato quería reñirle. ¿Qué te pasa así? Pero he preferido decirle, hijita, luego hablamos. Porque si no, quizás hasta le castigaba. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Y me puse a llorar. Me fue, ¿por qué reñar? ¿No? En serio, ¿pasa o no? O a mí nomás me ha pasado. Pasa, ¿no ve? ¿Qué he hecho? He orado. ¿Qué dice la palabra? Orar sin cesar. Sobre todo por nuestros hijos, papás. Oremos sin cesar por el esposo que va a tener nuestro hijo. Yo sé que quizás, Señor, su plan es de que nuestro hijo, nuestras hijas se queden solos. No sabemos. Pero aún nosotros tenemos que estar orando, pidiéndole al Señor que si va a tener una pareja, que le dé su idónea, que le dé a un hombre que sea temeroso del Señor a nuestras hijas. ¿No es cierto? Entonces no lo tomemos como una catástrofe que nuestro hijo nos diga eso. A veces, papás, es pasajero. Pero si no está siendo pasajero, hay que volver a hablar y acudir nomás también, buscar una persona que te ayude también. Y mucha oración para nuestros hijos, papás. ¿Ya? No permitan que ellos anden solos, que ellos resuelvan solos sus problemas, papás. Estén ustedes atentos, sobre todo en esa edad. ¿Ya? Después, aun cuando ya sabes que tu hijo o tu hija ya tiene su chico, tienes que hablarle de sexo también, papás. Bueno, a mí, por ejemplo, yo me he criado con mi papá, que él no me hablaba a mí de sexo, pero sí me ponía libros. Me compraba y, hija, te regalo esta. ¿Sí? Y yo cuando veía, yo lo leía. Pero qué lindo es cuando tú le puedes hablar a tu hija, a tu hijo, el papá al hijo, de sexo. Es lo más importante, papás. Porque si ustedes no les hablan de sexo a sus hijos, ellos van a buscar las respuestas en otros lados. Los amigos, el internet. ¿Y el mundo qué ofrece? ¿Qué dice? Que el sexo libre es más divertido. Papás, que el sexo, incluso reparten condones. Yo en carnaval, ahí están regalando condones por todo lado. Realmente yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, es que este mundo está en decadencia, papás. Es nuestro deber nosotros hablar de sexo con nosotros. Bien claro, no tengan vergüenza, papás. Porque incluso, mira, en esta época a veces el internet es, yo digo a ratos, Señor, porque ha habido el internet, ¿no? Sí. Pero realmente el internet les muestra todo a nuestros hijos. Y si es que sus hijos, no permitan que sus hijos adolescentes estén mucho en el internet, y menos solos. Si es posible, si hay una computadora con internet en la casa, que esté donde al pasar puedas ver qué está viendo tu hijo. ¿Qué está viendo tu hijo? Otro problema que causa también son los celulares, papás. Niños están con celulares, papás. Justamente eso con Mónica hablábamos, ¿no? ¿Cómo desde tan temprano con celulares los hijos? Pensaremos, papás, no es de decir, bueno, yo tengo plata, puedo comprarle una tablet a mi hijo, un celular. No, papás. Tenemos que ser sabios. A nosotros nos va a pedir cuentas el Señor de todo lo que nuestros hijos hacen.
Imagínense, sean sabios papás, no les den celulares. Como Mónica hablábamos, ¿desde qué edad pues podrían usar celulares? Desde los 14, 15 años. Pero ya niñitos están manejando y buenos celulares. No voy a decir el nombre. Un día todos los niños suben a pasar las clases. Un niño de 9 entre a 11 años no había entrado aquí. Y a mí se me ocurrió ir a girar el ascensor así y el niño estaba ahí atrás con su tablet y bien cómodo con su Coca-Cola más. ¿Qué les parece? Así, esa posición, con su Coca-Cola. Y ahí le pido, ¿tú qué estás haciendo? Hermana, perdón, es que le he pedido permiso a mi mamá. No. ¿Le has pedido permiso? Ya, vamos. No, hermana, no. Entonces, entra a tu curso. ¿Qué les parece, papás? Mucho cuidado, papás, con todas esas cosas. La tecnología es buena, pero también ha traído mucho... Que no sea nuestra niñera. Sí, exacto. Me gusta eso, que no sea nuestra niñera. Que no podamos nosotros darle el celular y estar nosotros en nuestras... y las mamás también. Y las mamás también están con los celulares. Y a veces por ejemplo, yo soy chakra, para tecnología soy chakra. A veces estoy escribiendo así, tiqui, 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 así, ¿no? Y mi hijo viene, a ver, ¿qué quieres escribir? Te lo hago yo así. Ellos saben, papás, pero ustedes son los encargados de cuidar. Si le dan un celular, recomiéndoles a sus hijos que no manejen. Por ejemplo, en la prédica, por ejemplo, yo a veces veo jovencitos están con sus celulares. Los papás, ¿qué hacemos? Yo digo así, papás, les voy a decir de qué. ¿Y los papás? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ir a la iglesia, estamos yendo a alabar al Señor y a escuchar la palabra. Por tanto, los celulares se guardan. Silencio. Exacto. Es bien importante eso. ¿Quién no lo va a hacer? Yo no lo voy a hacer, pero yo sí hago de los maestros. Les cuento, papás. Les digo, les veo con sus celulares, les quito. Y me lo voy a agarrar hasta que acabe la reunión. Y si vuelven a cometer el mismo error, les quito hasta el martes que nos reunimos aquí los líderes. Y si va a haber una tercera, me lo voy a llevar hasta el domingo de la próxima semana. Entonces ya los maestros ya se cuidan. Y saben que, papás, es lo mismo que hagan con sus hijos. Por favor, papás, les ruego, ahora que están aquí, les ruego. Si sus hijos tienen celulares, hagan eso, por favor. ¿Ya? Y otra cosa también, recomendarles, a la hora del almuerzo no debe haber celulares en la mesa. Hagan hábitos buenos en los hijos, papás. Son nuestra responsabilidad. Yo sé que a veces no, el hijo quizá ese momento se va a enojar, pero luego se va a habituar. Y vamos a comer bien, vamos a comer charlando, vamos a comer preguntándonos cómo nos ha ido el día. Pero si nosotros vamos a estar incluso nosotros con el celular, ahí sí. Mira, ya me he pasado de tema. La música. Sí, ya. ¿No? Como les decía, es nuestro deber, nuestra responsabilidad hablar de sexo con nuestros adolescentes. Enseñar a nuestros adolescentes también la diferencia entre abstinencia y pureza. ¿Alguien me puede decir qué es abstinencia? No tengan sexo, ¿no ve? Eso es la abstinencia. Es como una regla. Externa. ¿Ya? Es como una regla. El mundo mismo dice. El mundo dice, también promueve la abstinencia, porque tiene fuertes razones. Fuertes razones hay para obtener. Evita embarazos no deseados, enfermedades. Pero hay algo que nosotros debemos mostrar a nuestros hijos, papás.
la pureza. Que el compromiso salga del corazón del adolescente, papás. No con nosotros, no con los papás, con el Señor. Pero sí nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que motivarlos para que ellos busquen hacer ese compromiso con el Señor. Me gustó lo que Mónica me contó cuando lo que se va a casar la Carito, ¿no? Hace una semana se comprometió. Entonces, contales de la niña. O sea, cuando mi hija era adolescente, hicimos un pacto de pureza con ella, ¿no? Ella con el Señor y nosotros de testigo como papás. Y le dimos un anillo como señal de su pacto, ¿no? Con el Señor. Y ella guardó su anillo, ¿no? Y ahora que su novio le ha entregado un anillo para casarse, ella me dijo, mamá, yo te he prometido un día que iba a cambiar este anillo por este otro, me dijo, ¿no? Y cambió el anillo de su pacto de pureza con el otro anillo, o sea, como diciendo, mamá, he cumplido delante de Dios y delante de ti, digamos, la promesa, ¿no? Entonces, pero esa promesa nace de su corazón, ¿sí? Esa promesa es interior, o sea, la abstinencia es exterior, ¿no? Yo puedo tener pensamientos, ¿no? Así de impuros, de sexualidad y de todo, pero no, la pureza es del corazón. Amén. ¿No? Entonces, esa diferencia hay entre abstinencia y pureza. Sí. Rápido, música. Ay, sí, ya. Ahora nos pasamos a la música, papás. Cuando alguna vez he llamado la atención en cuanto a la música a mis hijos, siempre mi esposo me ha recordado, ¿y tú cómo eras en la adolescencia? Incluso les gusta escuchar fuerte, ¿no ve? ¿No? Claro, por si acaso música cristiana. Si se dan cuenta, nuestros hijos también son tan astutos que cuando escuchan música que no es cristiana, escuchan por sus... Yo a mis hijos les digo, ustedes se han contaminado cuando han crecido, les digo. Porque cuando eran pequeños solíamos cuidar mucho eso con Ángel. Les comprábamos cassettes, videos cristianos. Tengo un montón de VHS con videos cristianos para mis hijos. Y yo les digo, ustedes se han contaminado luego. Nosotros no los hemos criado así. Pero aún así, papás, no me he hecho lío. Cuando un día mi hijo, por si acaso mis hijos, papás, han estudiado en un colegio que no es cristiano. ¿Ya? Por tanto, las amistades... Y saben que algo que me gusta, papás, resalto esto, que si nosotros criamos a nuestros hijos con los valores, como Mónica ha dicho, con todo, con las cosas del Señor, nuestros hijos siempre van a escoger buenos amigos, aunque sean mundanos, les cuento. Entonces mi hijo estaba en un colegio que no es cristiano, entonces tenía su grupo musical, mi hijo. Formó su grupo, le gusta tocar batería a mi hijo. Entonces me dijo, voy a hacer un grupo, me están invitando, y yo, bueno. Pero saben que papá, yo siempre oraba para cualquier cosa. Y un día vino mi hijo y nos dice a nosotros, ¿no? Podemos ensayar aquí en la casa, porque nosotros tenemos todos los equipos para ensayar. Cuando le dije a mi esposo, no, son las cosas del Señor. Porque nosotros todo lo que hacemos, todo lo que compramos son para Él y son de Él. Y mi esposo, no. Entonces yo le digo, mira, oraremos, hablaremos, Ángel, así. Hasta que cuando le dije lo siguiente, ¿dónde van a ir a ensayar? Van a buscar otro lugar. Y no voy a verlos. ¿Se dan cuenta? Hay que ser sabios, papás. Hay que saber. Y mi esposo aceptó. Tienes razón. Porque incluso, ¿qué hacen cuando los adolescentes están solos? ¿Qué hacen, papás? Hasta toman. Todo eso yo no, y mi esposo tiene razón. Entonces, aceptamos. Vinieron y, ¿saben? Aprovechábamos ahí. Yo soy muy habladora siempre. Entraba con mi tecito, ¿no? Chicos, nosotros somos evangélicos y vamos a dar las gracias. Ya, señora. Los chicos eran tranquilos, buenos, me escuchaban. Les invitaba a la iglesia, uno viene. O sea, no es nada. Todo lo que hablamos por el Señor no cae en saco roto, papás.
no cae. Uno viene, uno de esos amigos que venían a ensayar. Entonces, ¿qué pasó? Pero yo se iban y siempre oraba. Y miren cómo nosotros siempre cuidamos, incluso ellos no eran cristianos, pero nosotros tenemos cuidado de cualquier adolescente, de cualquier jovencito, como si fueran los nuestros. Acababa el ensayo, papás, y a cada uno les íbamos a dejar a su casa con mi esposo en el auto. No los decíamos, bueno, chao chicos. ¿Para qué? Para que sus papás no digan, mi hijo ha ido a ensayar a esa casa y no llegó. Entonces nosotros éramos muy cuidadosos, entonces, a sus casas, ¿no? Y a la vez orando con mi esposo. ¿Qué pasó? Esa debía ser en la prepromoción. Ya entrando a la promoción, una hora cívica más participaron. Mi hijo empezó a venir aquí o sea, ya venía siempre a la congre, obviamente, nunca se faltaba junto con nosotros. Nunca le hemos dado chance a que no venga, papás. Eso es bien importante. Nosotros somos autoridad de nuestros hijos. No podemos decir, ay, bueno, hijito, ¿quieres quedarte? Quédate. No. Mi hijo alguna vez me dijo, mami, ¿será que hoy no puedo ir? No, hijito, no. Tenemos que ir. ¿Ya? Entonces, resultados que ha debido de ser en la prepromoción que ha pasado esto. Resultados que mi hijo, solito, les había dicho a sus compañeros que ya no iba más. Ya estaba tocando aquí en la congre, ya estaba sirviendo. Y uno de sus amigos se me acerca justo y me dice, señora, ¿por qué le ha prohibido tocar a su hijo con nosotros? Yo no le he prohibido nada. Y cuando llego a la casa, ¿qué ha pasado, Jonah? ¿Ya no vas a tocar con tu grupo? No, mami. Porque eso no es obedecer al Señor. Eso es lo que tenemos que buscar, papás. Y mi hijo dejó de tocar. Y ahora toca para el Señor. Tampoco voy a decir que mi hijo, gracias a Dios doy al Señor por su misericordia. Jamás mis hijos han llegado tardes horas de la noche, papás. Jamás. No puedo. Yo a veces me raya cuando dicen los papás, mi hija ha llegado así a tal. Realmente yo digo, gracias, Señor. Realmente tu misericordia ha estado siempre sobre mi hogar y sobre mis hijos. ¿Ya? Los amigos, papás, conozcan a sus amigos. No les digan, ay, no quiero que traigas a tus amigos. No, papás, si ustedes no van a conocer a sus amigos, ¿cómo van a conocerlos? ¿Cómo van a conocerlos? Si quieren hacer algo, déjenlos que hagan en su casa. Y van a ver el respeto que van a tener, porque nuestra casa es del Señor. Se siente el Espíritu. Se siente. Ese amigo de mi hijo me dijo, señora, ahora ya entiendo. Me dice, entiendo ahora. Aún cuando nosotros veníamos a ensayar, era otra clase, me dice. Y usted nos hacía sentir bien mal, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque usted era cristiana y nosotros no, y nos recibía con mucho amor. ¿Se dan cuenta? Hay que conocer a los amigos. No, por favor, papá, si es que dicen, tráiganlo, que lo traigan a la casa, conozcan, por decirte, le va a decir el adolescente, hay una chica que me gusta. Permítanles que traigan a la casa, conozcan, ¿no? No está diciendo que se va a casar, papás. No está diciendo, conozcan. Hay otra cosa, papás, los adolescentes, cuanto más nosotros somos no, ellos son sí, papás. ¿Qué les parece? Me ha pasado también eso, papás. Cuando yo más decía no, ellos eran sí. Ya bueno, que sea así. Solitos dejan la cosa. Nosotros tenemos que buscar esos papás. No podemos nosotros decir, bueno, no me gusta tu amigo por esto. Quizás ni siquiera son así, papás. Y nosotros ya los estamos juzgando. A veces como cristianos nos cerramos, papás. Nos cerramos. Pero nos cerramos y no queremos, no, a mi casa no. Pero luego nuestros adolescentes van a otros lados y están haciendo fuera de nuestra casa. Con amigos, amigas. Es bien importante eso, papás. Animando a seguir a los hijos.
¿Cómo se anima, papás? Primero orando, luego nosotros. Yo venía con mis hijos aquí a la reunión de jóvenes. Parecía yo nomás ya la que iba a estar ahí. Siempre estaba yo con la reunión de jóvenes. ¿Por qué? Por traer a mis hijos. Van a bajar, no, está haciendo frío, les vamos a llevar. ¡Ay, ay, ay, mami! Animarles. Animar a nuestros hijos a que sirvan. Hay harto por hacer aquí en la Congre, papás. Hay harto. Por si acaso en el Ministerio de Niños también. Hay hartos ministerios. Ministerio de danza, carcelario, de oración. Yo digo, yo justamente hoy he puesto en mi corazón, ya están empezando en las escuelas a enseñar la ideología de género, papás. Ya está en marcha. Ya está en marcha, papás. Qué triste. Yo digo, gracias a Dios mis hijos ya han salido. Y mis nietos, nuestros nietos, papás, ¿qué vamos a hacer? Ya están enseñando, papás. ¿Qué tenemos que hacer? Hay viernes de oración. ¿Venimos? Tenemos que venir, papás, a orar. Porque si nosotros no vamos a orar, papás, vamos a ver luego las consecuencias terribles aquí en nuestro país. Y realmente me ha llamado la atención la enseñanza que están usando, bien llamativa. Bien llamativa. Que el ratoncito está bailando con una chica, que el ratoncito, hombrecito, está vestido de mujercita porque le gusta. Y la profesora ahí argumenta, ¿no? ¿Y por qué está? Porque le gusta. Y porque el ratoncito le gusta vestirse como mujer y puede vestirse como mujer. Así está la enseñanza que están dando ahora, papás, en las escuelas. O sea que, ojo, papás, por nuestros hijos. Nos toca clamar, pedir para que el Señor guarde a nuestros hijos de eso. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero